Bien, ok. Ya llegamos. Esta es la parte 2 de continuación, ¿ok? Bien, la parte 1 parece que estaba bastante buena. Vamos ahora aquí. Vamos aquí a esta parte, en la parte 2. Estamos en la parte 2. Ahora vamos a ir ¿con qué? Con el mensaje de la circuncisión, que comienza en el Antiguo Testamento, como le había dicho yo en la parte 1. Vamos a leer Éxodo 19:5. Éxodo 19:5 dice de la siguiente manera. Ahora pues, si dieras oído a mi voz y guardares mi pacto, ustedes serán mi especial tesoro sobre toda la tierra, pueblos, porque mía es toda la tierra, y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Israel son, ¿cuál? ¿Cómo le había dicho a ustedes? La circuncisión. ¿Ok? Bien, esto es importante. Cuando aquí Moisés habla en el Pentateuco, diciendo, le dirás tú de parte de Dios, ¿verdad? Dios hizo del pueblo del Antiguo Testamento, Dios hizo una nación de reyes y sacerdotes. Y eso mismo Pedro lo confirma. Pedro el apóstol confirma esa palabra. El Antiguo Testamento, Dios hizo del Antiguo Testamento un pueblo y una nación de reyes y sacerdotes y de nación linaje escogido. Entonces Pedro el apóstol en 2:9, vamos a ir a Pedro el apóstol, primera de Pedro 2:9. Primera de Pedro 2:9, y vamos a ver lo que dice Pedro. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anuncie las virtudes de aquel que os llamó a la tiniebla a la luz. ¿Por qué las palabras de Pedro se parecen mucho a la de Moisés bajo la ley en el Pentateuco? Pues vamos a averiguarlo. Vamos a averiguarlo. Búscate tu Biblia en el libro de Romanos. Busque su Biblia. Romanos capítulo 15. Vamos a ver si es verdad, que no me equivoque. Romanos capítulo 15, versículo 8. Versículo 8 dice: pues os digo que Cristo Jesús vino a ser siervo de la circuncisión, para mostrar la verdad de Dios, para confirmar la promesa hecha a los padres. Cuando Romanos 15:8 dice Pablo y habla de la circuncisión, ¿qué yo les estaba enseñando? La circuncisión tiene que ver el Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento. Y dice Pablo que Cristo vino para confirmar y continuar el mismo mensaje del Pentateuco y de la ley y de las tradiciones judías y de todo lo que pasó en el Antiguo Testamento. ¿Ven? Por eso es que Pablo dice en Gálatas 4, vamos a buscar Gálatas 4, un momentito, busque su Biblia, Gálatas 4, versículos 4 y 5, Pablo dice: pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimir es salvar a los que están bajo la ley, a fin de que recibiéramos y fuésemos la adopción de ser hijos. Cristo Jesús, Cristo predicó ley. Todo lo que tiene que ver con el Antiguo Testamento.
Y ahí lo que predicó Jesús no tiene nada que ver con evangelio, porque el evangelio Cristo se lo revela y se lo pone a Pablo para los gentiles. Y todo lo que tiene que ver con circuncisión, se dirige al Antiguo Testamento, a Israel, ¿ok? A Israel, que es un sinónimo, listen, es un sinónimo a los judíos también, porque los judíos transcienden de el Israel, ¿ok? Los judíos transcienden del Israel antiguo, de Abraham en adelante. De Abraham en adelante salen los judíos, especialmente de Abraham, que aquí está Abraham, especialmente de los 12 hijos de Jacob, y de los 12 hijos que tenía Jacob, ¿verdad? Que eran hijos también Jacob, y Esaú era hijo de Isaac, ¿verdad? Y Isaac era hijo de Abraham, ¿verdad? Isaac era hijo de Abraham, ¿verdad? Isaac pues se casó con su esposa, entonces tuvo 2 hijos, Jacob y Esaú, pero Jacob se le cambió el nombre a Israel, Israel se le cambió el nombre por Jacob. Entonces de los 12 hijos de Isaac, ¿verdad? Pues de esos 12 hijos hay uno que se llamó Judá, y de Judá, del linaje de Judá, pues viene Jesús y los 12 apóstoles. Y todo esto tiene que ver con el Antiguo Testamento, donde no había iglesia, no había evangelio todavía. Entonces, Cristo predicó ley, predicó el Antiguo Testamento. Entonces, Mateo, vamos a ir a Mateo un momentito, busque su Biblia. Mateo 5, busque su Biblia. Mateo 5, ok, 5, versículos 17 y 18. Mateo 5, 17 y 18, ¿bien? Ok, bien. Dice, no penséis que he venido para abrogar la ley a los profetas, no he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo, espérate, dame un segundito. Dice, porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasarán de la ley hasta que todo esto se haya cumplido. Wow. Entonces lo que Jesús está diciéndole a los judíos, ¿a quién se lo dice? A los judíos que transcienden de la antigua Israel, de las 12 tribus, ¿verdad? De las 12 tribus, transciende de las 12 tribus. Entonces, pues dice, Jesús dice, no piensen ustedes, se lo está diciendo a ellos, no es a los gentiles que somos nosotros, es a los judíos. No piensen ustedes que he venido para abrogar. La palabra abrogar significa quitar, desarraigar, quitar, desaparecer. No he venido para quitar la ley a los profetas, he venido para abrogar, sino para cumplir. Y esta palabra cumplir, bueno, voy a ser honesto. Cumplir. Lo que pasa es que si yo hago un examen más exegético y más profundo, usando la gramática griega, pues el resultado va a ser más profundo. Pero como yo no estoy haciendo un exégesis en gramática griega y más profundo en la versión original griego, pues no me preparé para eso, ni tampoco, no es fácil hacerlo. Pero obviamente la palabra cumplir, ¿verdad?, tiene que ver con algo que es total. Dice también final. Y está entonces indicando
que los judíos tienen que cumplir la ley en su totalidad y en su final completo. Es algo que llega a la cumbre. Cumbre. ¿Verdad? También significa arriba. Arriba. Lo máximo. Vamos a ir al versículo 48. Mateo 5, 48. Dice Jesús: sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Aquí la palabra perfecto, ¿verdad? Perfecto indica cumplimiento total. Cumbre, arriba, también significa máximo. Ellos tenían que cumplir la ley judía, todo lo que había en el Antiguo Testamento, cosas que tú no lo haces. Tú piensas que tú lo haces, pero tú no haces nada. No hacemos eso. Nosotros no hacemos eso. ¿Entiendes? Y tiene que ver con todos los mandamientos y estatutos y ordenanzas que lo cumpla perfecto. Pero Pablo dice en Gálatas 3, 10 y 11, no, Gálatas no, Romanos 3, 10 y 11, que no hubo un justo que cumpliera la ley, que se portara bien. Todos fallamos. ¿Entiendes? ¿Ves? Entonces, bien importante comprender todas estas cosas. Bien importante comprender todas estas cosas. ¿Ven? Ok, vamos a continuar con el mensaje de la circuncisión. En Éxodo 19:5 yo les estaba diciendo, les estaba enseñando que Dios Padre se le reveló a Israel y iba a ser de la nación de Israel, iba a ser un pueblo de reyes y sacerdotes. Nosotros no somos reyes y sacerdotes. Hay un cántico que dice un cántico: somos el pueblo de Dios, llamado para anunciar, ¿verdad? Nosotros no llamado para anunciar este mensaje, porque el mensaje que Dios quería que se anunciara aquí en Éxodo 19:5, de que Dios hizo una nación de pueblo de reyes y sacerdotes, ¿verdad? Los reyes y sacerdotes eran Israel y representaba Israel, nunca representa a la iglesia. ¿Me entiendes? ¿Ves? Entonces, ¿te acuerdas? ¿Te acuerdas de la bolsa? ¿Te acuerdas de la bolsa? De la parábola que yo hice. Que mucha gente están llevando y poniendo muchas cosas dentro de lo que es el Evangelio. ¿Te acuerdas de la parábola? Y van anunciando el Evangelio. ¿Ves? Mezclado con otras cosas que no tienen nada que ver. Entonces, Éxodo 19:5, Dios hizo un pueblo de una nación de reyes y sacerdotes para anunciar ¿qué? Pues anunciar el mensaje de la circuncisión, el mensaje de la ley de Moisés. ¿Ok? Todo lo que Dios habló tiene que ver con la ley de Moisés, la circuncisión y las ordenanzas. Y aún en este periodo de tiempo que entró de Cristo, antes de la muerte de Cristo, antes que se le llamó el mensaje del reino de Dios y el reino de los cielos, ese mensaje que predicó Jesús del reino de Dios y el reino de los cielos, tiene que ver con esto. Todo eso. En la cual ahí no había formación de iglesia todavía. No tiene nada que ver con iglesia. ¿Ven? Van entendiendo bien. ¿Ven? Entonces, aquí se predicó el mensaje de la ley. Y en este tiempo, Jesús vino también a seguir predicando este mismo mensaje. Y lo dice Pablo, lo confirma Pablo. Dice Pablo
en Romanos capítulo 15, versículo 8, que yo se lo estaba diciendo en la parte 1. Pablo dice en Romanos 15, 8, que Jesús vino a confirmar las promesas de los patriarcas del Antiguo Testamento. Entonces, cuando ustedes oyen un mensaje, deja ver si me acuerdo, un mensaje que dice que lo predicó Jeremías, lo profetizó Jeremías por revelación de Dios al Antiguo Testamento. Deja ver si me acuerdo, hermano, deja ver si me acuerdo. Jeremías dijo, vuelvan a la senda antigua. ¿Te acuerdas? Cuando Jeremías profetizó a Israel, vuelvan a la senda antigua, dice Jehová Dios. Cuando Jeremías profetizó eso, se estaba profetizando que vuelvan a la ley. Vuelvan a la ley, al mensaje antiguo, porque muchos antiguos, el pueblo de Israel, se salió del mensaje. ¿Ve? Entonces eso no tiene nada que ver con el mensaje del Evangelio. Nada que ver con el mensaje del Evangelio. Muchos dicen y tienen las buenas intenciones. Yo como pastor aclaro y digo que sí tienen buenas intenciones. Yo los entiendo, yo comprendo eso, ¿verdad? Tienen buenas intenciones, pero más mal informados, están un poquito mal informados, y muchos dicen vuelvan a la senda antigua. Y muchos alegan que en la senda antigua está la doctrina sana. Aquí no hay doctrina, porque la doctrina sana la predicó Pablo. La doctrina sana no se halla aquí. No hay doctrina. Aquí sí hay doctrina sana que lo trajo Pablo para nosotros los gentiles. ¿Me entienden? Bien, yo espero que ustedes vayan entendiendo bien lo que yo les estoy pues hablando a ustedes. ¿Ok? Bien, gloria a Dios. Vamos a continuar. Ok, vamos a ir a Génesis. Abran su Biblia. En el libro de Génesis 12 en adelante. En el libro de Génesis 12 en adelante, Dios a través de Abraham, el padre de la fe, ¿verdad? Dios hizo naciones y Dios le dio promesas a Israel. Y Israel tenía que estar sujeto a la ley de Moisés, a las ordenanzas, en obediencia completamente. Y a través de Abraham es un modelo ejemplar. Es un ejemplo y un modelo solamente. Y a través de la fe, que Abraham tenía que tener fe, pues a través del ejemplo y el modelo a seguir de Abraham, en cuanto si Abraham le cree a Dios, Abraham le creyó a una promesa, mas no a un Salvador. Esto es bien importante. Abraham le creyó a Dios como una promesa que Dios bendeciría a Israel y haría naciones y naciones, y las naciones completas serían bendecidas solamente con el ejemplo de Abraham en cuanto a la fe, en obediencia a Dios. Abraham representaba la ley todavía, la circuncisión. Abraham no estaba bajo, la circuncisión, no es la incircuncisión que es el Evangelio. Y Abraham era el modelo a seguir para que por medio del ejemplo de la fe de Abraham, el pueblo de Israel y todo lo que Dios quería hacer con Israel y las naciones que le seguían, entonces si obedecerían, Dios los iba a bendecir, les iba a dar tierra, iba a vencerlos. El pueblo de Israel iba a vencer de las manos de los marianitas, de los enemigos, de los filisteos, pero si le creían a Dios, ¿verdad? Y no se iban en idolatría, ¿ok? De Abraham sale Isaac, que era el hijo. De Isaac sale Jacob y Esaú. Pero entre Jacob y Esaú, Dios
mira a Jacob. Entre Esaú y Jacob, Dios pone sus ojos en Jacob. Y entonces tú dices, pero si Jacob era tramposo y usurpador, pues siempre Dios mira al más débil. Y eso es lo que Pablo confirma en Corintios, que a lo vil, a lo necio, a lo despreciado, a lo que no es, a lo insignificante, a lo débil, Dios escogió para manifestar su poder, su gloria, su poder. Entonces, en la debilidad de Jacob, Dios mira su debilidad. Y aunque Jacob era tramposito y usurpador, pues en la debilidad del hombre, Dios manifiesta su gloria, su poder. Siempre Dios ha sido así, ¿verdad? Dios mira a Jacob. Entonces, de los 12 hijos de Jacob, sale Judá, ¿verdad? Y de Judá viene Jesús y también vienen los 2 apóstoles. Jesús viene de Judá, de la tribu de Judá. Ahí salen también, todo esto salen las 12 tribus de Israel que van a liderar y gobernar sobre el tiempo de la gran tribulación. Pero eso es otro tema, ¿ok? Pero en este tiempo de Abraham salen los judíos, ¿ves? De Abraham salen los judíos. Entonces, en el tiempo de Abraham, hay que reconocer que habían gentiles. Gentiles. En Génesis 4 en adelante, había un periodo de tiempo que habían gentiles. Y los gentiles y judíos, Dios había hecho una separación a través de Abraham. Dios había hecho una separación entre judíos y gentiles, ¿verdad? Dios había hecho una separación. Y la separación fue que de Abraham en adelante va a salir el pueblo de los judíos, donde sale Jesús. Sale Jesús y los 12 apóstoles de Cristo. Pero Dios hizo una separación entre judíos y gentiles, y Dios entonces separa al pueblo de Israel y lo liberta del cautiverio que estaba Israel. Israel estaba en el cautiverio de los enemigos, que eran los faraones, y había muchas naciones más, pero que esas naciones que eran poderosas en liderazgo y gobiernos y influencia, tenían amarrado al pueblo de Israel. Y Dios lo que hizo es separar entre naciones paganas que eran gentiles. Los gentiles eran considerados, vamos aquí, atiendan, los gentiles eran naciones paganas, mundanas, se les consideraban perros. Sí, así mismo es. Te suena un poquito feo, pero es verdad. Eran considerados cerdos, eran considerados opuestos a Dios, eran opuestos a la ley de Dios. Entonces, las naciones gentiles generales, había muchos gobiernos, líderes, muchos líderes y gobiernos, pero que eran malvados, malos, y que querían coger a Israel, y esclavizarlo. Pues entonces Dios separa a Israel y llama a Moisés, y a través de la ley de Moisés le da mandamiento a Israel, leyes y ordenanzas para que lo sigan y obedezcan. Pero antes de que Israel se someta a la ley de Moisés y a los mandamientos y a los estatutos, pues entonces Dios tiene que libertar al pueblo a través de Moisés, dándole órdenes al faraón y a los líderes que se creen tremenda cosa, ¿verdad? Que eran líderes y gobiernos,
que estaban mal influenciados. Bien, luego que Dios hace eso, pues entonces ahí Dios llama a Israel y le da mandamientos, leyes, ordenanzas, para que lo cumplan, ¿entiendes? Y entonces separa entre los gentiles paganos, hace una separación, y a los gentiles paganos le llama la incircuncisión. Por eso es que en el tiempo de Jesús, presten atención, listen, Mateo 5, Mateo 6, 7, Mateo capítulo 6, versículo 7, dice Jesús, y orando, o sea, en la oración de los discípulos, y orando no uséis varias repeticiones, como los gentiles, que ellos piensan que por muchas palabrerías ellos serán oídos. Mateo 6. Entonces, en Mateo 6, Jesús hace una referencia de estas naciones que no tenían ninguna participación, ninguna participación con Israel, porque estaban fuera del territorio de los judíos y de Israel como tal, eran paganas. Y Jesús en la oración de los judíos le dice, no sean ustedes, Jesús dice, no sean ustedes como ellos, estas naciones, que ellos piensan que van a ser oídos, ellos piensan que yo los voy a escuchar. No los voy a escuchar. Esas naciones eran nosotros, que después de Cristo morir en la cruz, a través de Pablo, tú siendo gentil, pasas a ser una nueva criatura, nueva creación en Cristo, nueva criatura, las cosas viejas pasaron ya. ¿Ves? Pasen a la parte 2. A la parte 2, ¿cuál parte estamos? Se me olvidó. Pasen a la siguiente parte para continuar el mensaje. Ok, hermano, pasen a la siguiente parte.